Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario Crecimiento Económico en una Nueva Realidad. Quiero darle la bienvenida a esta su casa, a todas las personas que hoy nos están siguiendo vía Zoom. A nombre del Consejo Directivo de Centro Libanés, soy Michel Curi. Quiero agradecer aquí la presencia de nuestro queridísimo amigo, el doctor José Antonio Lozano, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, a nuestro querido amigo John Meyer, abogado en migración, socio de Foster Global en la ciudad de Houston, y a mi querido amigo, un amigo personal también de muchos años, al licenciado Raúl Fernández Díaz Peña. Bienvenidos a Centro Libanés. Ellos van a ser son los expertos en este tema con su gran visión que tienen hacia una nueva realidad, y pues no me quiero alargar, les dejo el micrófono a Raúl. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias, estimado Michel. Muchas gracias, estimado Michel, por la invitación que nos haces aquí al Centro Libanés. La verdad es que nos sentimos muy bien recibidos y como en casa. Como dijo el expresidente Adolfo López Mateos, el que no tenga un amigo libanés, que lo busque. Yo ya lo tengo, mi querido Michel, muchísimas gracias. Pues le quiero dar a todas las personas que hicieron favor de conectarse y que nos están escuchando la bienvenida al seminario virtual denominado Crecimiento Económico en una Nueva Realidad, en la cual se pretenden lograr los siguientes objetivos. El primero de ellos es conocer la realidad económica en México, en donde se vislumbra aplicar nuevos mercados en los Estados Unidos, escuchar de voces expertas las formas de migrar y en el caso de que se requiera, ser atendidos por una oficina que puede consolidar todos los servicios que una persona física o el empresario necesita para poder migrar a los Estados Unidos. Nuestro primer expositor, el doctor José Antonio Lozano Díez, me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Desde el mes de noviembre de 2020 es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Él fue rector general del sistema UP-IPADE, es abogado por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y egresado del IPADE. Obtuvo el reconocimiento lo mejor de la abogacía en México en el año 2014. También obtuvo el doctorado honoris causa con el grado académico de número y condecoración de la Orden Mexicana del Derecho, la Cultura y la Paz, otorgado por la Academia Mexicana del Derecho Internacional. Fue premio NADE 2018, obtuvo la presea Ignacio L. Vallarta en excelencia académica por el Consejo Nacional de la Abogacía. El doctor José Antonio Lozano colabora semanalmente en el informativo de Joaquín López Dóriga, escribe columnas de opinión para el diario El Universal y ha colaborado en los periódicos Reforma y Excelsior. Tiene una cápsula en el noticiero En los tiempos de la radio de Oscar Mario Beteta y ha escrito decenas de artículos sobre derecho público y gestión para revistas especializadas. Los temas que el doctor José Antonio Lozano tratará el día de hoy son los siguientes: escenarios previsibles en los negocios en México y en el mundo, sustentabilidad de la empresa frente a la nueva realidad, el nuevo enfoque de los mercados y las oportunidades, transformación de las empresas y gestión de riesgos y la integración de la empresa en los mercados internacionales. Bienvenido, doctor Lozano, y muchísimas gracias por ser expositor el día de hoy con nosotros. Gracias. También quiero de manera muy personal darle la bienvenida y agradecerle su apoyo, porque este evento lo hacemos juntos, al licenciado Ricardo Elías Dajer Lisha, presidente de Centro Libanés de Mérida, quien en conjunto pues hemos trabajado para este seminario. Muchas gracias, Ricardo, a ti y a toda la comunidad en Yucatán
bienvenidos a esta transmisión y gracias por tu apoyo. Pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto muy grande estar aquí en el Centro Libanés. Yo que más o menos suelo estar dando clases como profesor universitario, me es más fácil, en vez de estar sentado, hoy platicar con ustedes más así, caminando y pudiendo, pues de alguna manera, comunicarme. Quizás a veces los que somos profesores, si no estamos un poco inquietos, no damos bien las sesiones, no sabemos dar clase de otra manera. Pues muy buenas tardes a todos, y hoy tenemos pues un tema que a todos nos tiene preocupación. Es un tema que ya tiene algunos años. Estamos prácticamente acercándonos al segundo año de que inició esta pandemia del COVID-19. Estamos prácticamente a 2 años de que el mundo cambió, y cambió de la manera más profunda que podíamos habernos imaginado. El mundo ya no es lo que era antes, es un mundo diferente. Las relaciones humanas, los negocios son diferentes. Hoy la distancia que tenemos, las medidas, la forma de relacionarnos ha cambiado de manera muy importante. Pero esto que ha ocurrido con la pandemia no es algo que surgió de la nada. ¿De dónde veníamos antes? ¿Qué estaba ya pasando en el mundo de manera previa? Veníamos de un momento inédito en la historia de la humanidad. Un momento que nunca se había vivido, un momento que podríamos decir único, el momento que muchos intelectuales han llamado el momento VICA. Surge a finales de la década de los años 80 y conforme ha ido pasando el tiempo ha tomado más fuerza. VICA por sus siglas, un momento de altísima volatilidad. Hoy las cosas que vemos, que tenemos, se nos van de un día para otro. Lo que era noticia en la mañana ya no lo es ahorita. El hashtag de hace un momento en las redes sociales ya no existe. Un mundo que se nos va de las manos, un mundo volátil, un mundo incierto. Es un mundo que de una manera o de otra no sabemos claramente a dónde va. Hoy, como lo iré yo platicando a lo largo de esta sesión, hay muchos pronósticos acerca de qué va a ocurrir el año que viene, de cómo va a cerrar este año la economía mexicana, cómo va a abrir y cómo va a cerrar la economía de los Estados Unidos. Hay pronósticos que son a veces contradictorios. Por un lado, hay una visión predominante en el sentido de que vamos a tener un año con un jalón económico, por todo lo que se ha invertido en un momento determinado en la economía, la cantidad ingente de recursos fiscales que la administración Biden ha inyectado a la economía norteamericana. Pero también sabemos que como todo crecimiento tiene presiones inflacionarias. Un momento que vemos con esperanza, pero que tiene su cierta incertidumbre. El momento VICA también, desde finales de los años 80, es un momento de cada vez mayor complejidad. Cada vez más las cosas empiezan a ser más difíciles de comprender. Y uso aquí la palabra comprender con H intermedia. Más difíciles de entender en su conjunto. Qué complicado este mundo. Miren ustedes, hace años, cuando se daban, por ejemplo, una sesión para ver cómo se iba a ganar una campaña política, pues no existían las redes sociales, se hablaba del trabajo de tierra que tenían que hacer los partidos políticos. Hoy, después del momento que pasamos con Obama es el primer presidente que gana una elección en su primer periodo en 2008, no se puede ganar una elección en el mundo sin el uso de las redes sociales. Es un mundo que se ha vuelto mucho más complejo, mucho más sofisticado. Y claro, un mundo volátil, incierto y complejo, ¿qué producen las personas? Pues produce ansiedad.
Una ansiedad generalizada que se ha reflejado de muchas maneras en los chalecos amarillos de París, ponemos un ejemplo, la primavera árabe en Egipto, en Chile. Este momento VICA había surgido, se nos estaba yendo de control y llevaba años cuando de repente, a finales de octubre del año 2019, oímos una noticia que era preocupante, pero no tanto. La aparición de un nuevo virus, todavía se sabía poco, un virus de la familia del coronavirus, la misma familia del virus de la influenza. Un virus, sin embargo, de una masa 10 veces mayor que el virus de la influenza, más contagioso. Pero nos preocupamos relativamente porque ya habíamos escuchado hablar, pocos años antes, de otros virus, ya habíamos escuchado de la gripe aviar y de otros coronavirus en Asia. Estamos acostumbrados a ver imágenes en Japón, en China, de gente con el cubrebocas. Llegamos al final del año y al inicio del 2020 empezamos a oír con más inquietud la noticia. No había un control de los contagios. Sigue expandiéndose la enfermedad al grado de que el 11 de marzo, día histórico del año 2020, del año pasado, el director de la Organización Mundial de la Salud, el señor Tedros Adhanom, hace la declaratoria de que este virus, este COVID-19, así se le bautiza, es una verdadera pandemia y se prenden entonces todos los focos del mundo. En un año pasó de ser una epidemia a ser pandemia, luego supimos que esto iba a ser una endemia y acabó además convertido en sindemia, nos dimos cuenta que era una sindemia, en un solo año. ¿Qué es cada uno de estos? Epidemia, una enfermedad descontrolada en un núcleo de población. Pandemia, cuando ese contagio ha pasado de un continente a otro y en el continente contagiado hay contagios locales. Endemia quiere decir que es una enfermedad que no se va a poder erradicar, es una enfermedad que llegó para quedarse, es una enfermedad con la que nos tenemos que acostumbrar a vivir. Y finalmente, a finales del año, en noviembre del año pasado, en la revista Lancet, que es la revista más prestigiosa en materia médica a nivel global, el director médico de la revista, el doctor Horton, decía que, titulaba así el editorial de la revista: el COVID-19 no es una epidemia, es una sindemia. Sindemia, palabra nueva, palabra originada en la década de los años 90 del siglo pasado para definir este nuevo modo de enfermedad, tomada de dos bases, de la palabra sinergia, que quiere decir que el resultado de la suma de dos cosas es más, hay un resultado que se multiplica más que la suma aritmética, endemia, enfermedad. Sindemia, que es una enfermedad que impacta más por un lado porque afecta más a los lugares donde hay menores recursos, desde luego económicos, pero también impacta más, porque es un virus que se comporta de manera muy extraña. El año pasado no sabíamos qué pasaba con este virus. Personas mayores inclusive asintomáticas, mientras que jóvenes caían graves de la enfermedad. Personas que tenían problemas gastrointestinales, otros afectados por una inflamación cerebral, problema que hoy sigue ahí muy vigente, por cierto, con las consecuencias de la enfermedad. Algunos otros las articulaciones, otros por supuesto los alvéolos pulmonares. ¿Por qué esta enfermedad se comporta tan diferente? Si una persona tiene sarampión, se parece mucho a otra persona que tiene sarampión, los síntomas son similares. Con la influenza lo mismo, pero esta enfermedad no, da diferente a las personas. Y es porque este virus tiene una especie de lectura genética que no actúa de manera unilateral, sino que afecta a otros órganos. Y eso hace que a personas que quizás tienen diabetes les afecta de una manera, personas que tienen otro tipo de debilidades
les afecta de una manera diferente. ¿Qué momento el de esta crisis sanitaria? ¿Qué impacto a ese mundo VICA del que veníamos le dio al mundo? De hecho, lo cambió. Hoy todavía no sabemos qué es lo que viene, pero claramente lo cambió. A esa crisis sanitaria profunda le siguieron otras 3 crisis. Una crisis de carácter económico, brutal, una crisis de carácter educativo, se rompieron los sistemas educativos en todo el mundo, y una crisis de carácter psicológico. 1 de cada 2 personas en el planeta ha llegado a tener, aún sin la conciencia de ellos mismos, algún nivel de depresión o ansiedad. Esas 3 crisis, sumada a la sanitaria, son las 4 grandes crisis que estamos atravesando y que de alguna manera vamos paliando, vamos intentando salir adelante de estas crisis. Hoy quisiera hacer mención de la económica, que me parece que es una crisis que nos ha afectado profundamente. No por ello dejo de mencionar la crisis educativa. Simplemente el curso pasado, el curso que terminó el verano de este año, no se inscribieron en México 5 millones de estudiantes. 5 millones de estudiantes. Si pensamos que nuestro país tiene, más o menos, contando de kinder a posgrado, aproximadamente poco menos de 30 millones de estudiantes, quiere decir que 1 de cada 6, y la mayoría de esos de instituciones públicas, lo que quiere decir que es muy probable que no regresen ya nunca al aula. Vaya dato y vaya golpe en México. Nos había costado décadas salir del tema educativo y hoy hemos dado un salto para atrás muy relevante. En materia económica, el año pasado fue brutal para el mundo. La mayor crisis desde la Gran Depresión de 1929-1930. Una caída de la economía global de casi el 5%. Para darles una idea, una caída de esa naturaleza, una caída de casi el 5%, ni en las peores pesadillas de los economistas se lo hubieran imaginado. Nunca habíamos visto una caída de ese tamaño. En el caso de México, 8.5%, dato del INEGI. 8.5% es la mayor crisis, la mayor caída del PIB de la que tengamos memoria desde que tenemos información documental, la más grande. Y hoy estamos viviendo los efectos de esa crisis. México es un país que invirtió poco para paliar los efectos de la crisis. México invirtió pocos recursos fiscales para ayudar a las empresas, micro, pequeñas, medianas, a poder enfrentar el impacto de la crisis económica. Si hiciéramos una comparación con otro país de América Latina como es Brasil, son los extremos. Mientras que en México se invirtió para paliar los efectos de la crisis el 0.7% del PIB, del Producto Interno Bruto, menos del 1%, en Brasil se invirtió el 10%. Por eso, mientras que en Brasil se siguió restando, se siguió combatiendo, se siguió superando la pobreza durante el periodo de la pandemia y actualmente, en México, con dato del Coneval y con medición del Coneval, mandamos casi 4 millones de nuevos pobres, con dato internacional de la CEPAL, cerca de 10. Si tomamos el dato de la CEPAL, sacar a esa gente de la pobreza nos costó 2 décadas en México. Esto nos da una idea de dónde estamos hoy en la economía mexicana. El año pasado se esperaba y había mucha discusión de cómo sería la recuperación en 2021, este año que ya vamos hacia su parte final. En esa discusión había muchos que decían, sobre todo en la Secretaría de Hacienda y en otros organismos públicos, la recuperación de México va a ser de manera de V, como lo ha sido
en las otras crisis que recordamos, la de 2008-2009, la del 94-95, la del 82, un rebote. Algunos otros eran más pesimistas y hablaban de una U, y va a costar más tiempo la recuperación. Algunos de plano hablaban de una L, sí va a quedar la economía abajo. Lo que hemos visto en realidad con la recuperación de la economía mexicana es que se ha comportado de manera divergente, desigual. Mientras que algunos sectores de la economía han crecido y han tenido el rebote en V, otros sectores de la economía han continuado en recesión. Por eso el modo en que se ha recuperado la economía mexicana es a manera de la letra K de kilo. Mientras unas industrias crecen, otras decrecen. Aquí es donde hoy tendríamos que ubicarnos para hacer un análisis cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos hoy parados? Si estamos pensando en nuestros negocios, si estamos pensando en la empresa, ¿cuáles son las industrias que hoy tienen mayor potencial de crecimiento? Las industrias que han estado precisamente en la K, en la parte de arriba, que son las que se encuentran integradas a las cadenas de producción global. Fundamentalmente la norteamericana, porque hay que recordar que nosotros comerciamos el 85% con los Estados Unidos. El 85% de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos. Y eso nos tiene que hacer pensar, sobre todo con la recuperación que están teniendo los Estados Unidos, que tenemos la oportunidad y deberíamos de pensar en la oportunidad de integrarnos a esas cadenas de valor. Hoy más que nunca en México. Lo que ha hecho que este país continúe y de alguna manera palie las crisis, la entrada de divisas a este país, tiene que ver en gran medida con el dinero que viene de la economía de los Estados Unidos, por la vía de las remesas, por la vía de las exportaciones, por la vía también del turismo que está volviendo a empezarse a recuperar en México, básicamente de parte de norteamericanos. El Tratado de Libre Comercio ha sido para México un verdadero colchón, un amortiguador. En 1994, cuando se firmó el primer Tratado de Libre Comercio, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos equivalía a 100 millones de dólares diarios. Es un chorro, es muchísimo. 100 millones de dólares diarios, de los cuales una gran mayoría, 85-90%, eran petroleras las exportaciones mexicanas. Hoy esos 100 millones de dólares se han convertido prácticamente en 1.800 millones de dólares diarios. Se han multiplicado prácticamente por 18 veces. Somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, la economía más importante a nivel global. Y las exportaciones de hidrocarburos petroleras andan alrededor del 6%, del 5%. El actual tratado, el TEMEC, recientemente firmado, va en esa línea de seguir integrando las dos economías. Es un buen momento hoy para pensar en un negocio que no tiene que ser ni siquiera una gran empresa de gran tamaño, sino en una mediana, en una pyme, de que existen muchas oportunidades en el mercado de los Estados Unidos, de que existen muchas oportunidades en una economía que está cambiando con una velocidad muy relevante, una economía que se está convirtiendo y transformando a velocidades que nos dejan perplejos e impresionados. Hoy, concretamente, el gran debate de los economistas es que los modelos a los que estamos acostumbrados en la economía parecen estar agotados. Parece que hoy ya los modelos no funcionan. Ya se cree poco en cómo van a salir las economías. Empieza a haber cambios que nos llegaron con la pandemia. Por ejemplo, ya hoy las economías empiezan a hablar más de modelos colaborativos
por arriba de los modelos de competencia. Pensemos en los modelos de empresa colaborativa que hoy son ejemplo a nivel global. Uber, la empresa que tiene más vehículos en el mundo, pero que no es dueña de ninguno de ellos. Airbnb, la empresa con más habitaciones de hotel y que no es dueño de un solo inmueble. Eso es economía colaborativa. ¿Cómo podemos empezarnos a juntar, a colaborar y a integrarnos? Y con ese mismo sentido, ¿cómo podemos hacerlo en la economía de los Estados Unidos? La época en que exportar, integrarse al mundo, colaborar en las cadenas internacionales, era solo para las grandes empresas, ya pasó. Hoy las posibilidades de cualquier negocio de encontrar mecanismos de desarrollo fuera de las fronteras de México es cada vez mayor. Hoy más que nunca, el jalón de la economía, el crecimiento de la economía va a venir de la colaboración y de la integración. Es verdad que el mundo está sufriendo ahora en esta crisis un gran tema, que es la ruptura de las cadenas de suministro. Sabemos, por ejemplo, que la industria automotriz, una de las principales que están alineadas al tratado, al TEMEC, está sufriendo un problema de falta de suministro por falta de chips, igual que pasa con esos chips con las computadoras, los teléfonos celulares. Faltan 8 meses para que eso se regularice, pero nos vamos a volver a integrar y el camino está claro. Hoy en México, por ejemplo, agricultores pequeños de zonas del Bajío, que hace poco tiempo jamás se hubieran imaginado poderse integrar o exportar sus productos, lo están haciendo de una manera impresionante. Han convertido, de hecho, entre muchos pequeños agricultores, a la industria agropecuaria mexicana en una de las principales fuentes de captación de divisas para México. Si puede cualquier agricultor, claro que puede cualquiera que se lo proponga. Me parece que ese es hoy el camino que de alguna manera deberíamos de seguir como país y como empresarios. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué mundo vamos a tener los próximos años? Hay muchas inquietudes, hay muchas incógnitas todavía. No sabemos a dónde vamos a llegar. Lo que sí sabemos es que la manera de poder salir adelante es con la integración, con la colaboración y sobre todo disminuyendo el riesgo. Creo que por ahí va en gran medida la explicación del futuro. Somos ya una zona en Norteamérica. Hoy, ¿qué va a suceder en el espacio de las oficinas? ¿Qué va a suceder con los negocios? ¿Hacia dónde vamos? Difícil de prever. Los cambios van a ser profundos y la única manera de salir de ellos, sin duda, va a ser a través de estos modelos colaborativos, de estos modelos de integración económica que hoy más que nunca empiezan a estar vigentes. Empezamos a ver los primeros signos de recuperación económica global. No hay que dejar que se nos vayan, no hay que quedarnos aislados. Pues yo con esto terminaría. Agradezco mucho nuevamente la invitación, estar con muchos miembros de la comunidad libanesa, para mí mi casa, por muchos motivos, como lo sabe muy bien Chel, a quien agradezco mucho la invitación, igualmente Raúl y a John, poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias a todos y espero tener la oportunidad de seguirnos viendo más adelante. José Antonio, pues 1.000.000 de gracias. La verdad es de que nos queda muy claro lo que nos acabas de decir y creo que algo muy importante, José Antonio, es que tenemos que voltear a ver a nuestro vecino del norte. Somos el mayor socio comercial que tienen los Estados Unidos y la verdad es de que debemos y es importante voltear a ver hacia ellos. Nuestro segundo expositor, que nos va a hablar de temas precisamente migratorios, es el abogado en migración John Mayer, quien es socio del despacho Foster Global LLP en la oficina de Houston, Texas.
El despacho Foster Global tiene 45 años en el medio migratorio en los Estados Unidos. Es referente en materia y está tasado como el mejor bufete de abogados de nivel 1 por el US News and World Report y Best Lawyers. Los abogados de Foster son reconocidos como líderes de opinión respetados en el campo de la inmigración corporativa por Chambers, por Texas Super Lawyers y por Best Lawyers y la revista Who is Who. John Mayer se graduó con honores de la Facultad de Derecho Thomas M. Cooley y recibió su título universitario de la Universidad Estatal de Michigan. John ejerce desde hace más de 30 años como abogado migratorio, está certificado por la Junta de Derecho de Inmigración y Nacionalidad y por la Junta de Especialización Legal de Texas y tiene licencia para ejercer en el estado de Texas. Él es miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. John es el encargado en el despacho Foster Global de ayudar a sus clientes a desarrollar una estrategia para establecer negocios e invertir en los Estados Unidos. Trabaja directamente con inversores individuales y centros regionales. John tratará los siguientes temas: integración de empresas mexicanas al mercado norteamericano, regulación migratoria en los Estados Unidos, que es cómo obtener diversos tipos de visas o procesos para obtener la residencia, oportunidades de negocio e inversión en los Estados Unidos para empresas mexicanas. Bienvenido, John, y muchísimas gracias por ser nuestro orador el día de hoy. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, Michelle, para la invitación, y el Club Libanés México y Mérida también, y gracias, José Antonio. Es un placer siempre estar contigo y con Raúl también. Muchas gracias. Un poco más del Foster. Tenemos la oficina principal en Houston, pero tenemos oficinas también en Dallas, en Austin y también en el Valle de Texas. Tenemos una pequeña oficina aquí en México donde yo visito mucho. Tenemos operaciones en El Salvador, un back office de 30 personas, y tenemos oficinas también en Londres, y Beijing, China y en Vietnam. No sé, el sonido es... Ok. Mira, hoy lo voy a tocar temas de visas no inmigrantes primero, y luego lo voy a tomar un poco de tiempo hablando de visas para poder emigrar a los Estados Unidos. Empezamos primero con la visa B1, que es la visa de visita de los Estados Unidos. Y por favor, si recuerdas, una cosa de mi presentación es la visa de visita. Y luego voy a hablar de la visa L1 de transferencia y también de las visas de TEMEC, que es la visa E1 de comercio, la visa E2 de inversión y la visa TN, que es para los profesionistas que quieren trabajar en los Estados Unidos. ¿Okay? Empezamos un poco con COVID. ¿Cómo ha afectado a nosotros y el proceso migratorio en COVID? Obviamente ha parado y hay mucho más despacio el proceso. Desafortunadamente COVID ha pegado igual ustedes, igual a nosotros, y al consulado y la embajada han cerrado por varios tiempos. De hecho, el dato interesante es que los consulados han sido casi 65% cerrados durante la pandemia. Igual han afectado el proceso de migración en los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos ha estado cerrado en ciertos tiempos, pero ahorita está regresando más a normalidad, pero todavía es un reto que tenemos que pasar para poder estar completamente abierto. ¿Okay? Vamos a empezar de hablar con la visa B1. Como expliqué, es la visa de visita, y es súper importante la visa de visita en el sentido es que eso es lo que ustedes usan para poder entrar, a conocer el mercado. Se puede usar la visa B1 para visitar el país, para hacer reuniones con sus abogados, por ejemplo con nosotros, con su contador, con sus abogados cooperativos. Se pueden comprar una casa, se puede formar empresas. Entonces hay muchas cosas que se puede usar usando la visa
B1. Pero lo que no puede pasar, que no pueden hacer, es importante. No se puede trabajar en los Estados Unidos, aunque recibe sueldo afuera del país. Entonces, si tiene casa de descanso en los Estados Unidos y quieren llegar a trabajar remotamente de su casa en los Estados Unidos, actualmente no se puede porque está trabajando, recibiendo sueldo aunque está en México. La visa B1 tampoco no permite meter sus hijos a la escuela pública ni privada, ¿verdad? Hay que tener la visa apropiada para poder a meter sus hijos a la escuela. Esa es la visa F1 y con mucho gusto puedo platicar con cada uno de ustedes que le interesa la visa F1 en otro consulta. Pero la visa B1 es lo que usan para arrancar en los Estados Unidos. Cuando llega el punto que van a empezar a hacer operaciones en los Estados Unidos con la empresa que formaron, es cuando tenemos que tener la visa. Y normalmente el análisis que hacemos empieza con cuál es su historia de negocio aquí en México. Por ejemplo, si tiene una empresa en México y una empresa, yo digo, mediano, que tiene por lo menos 20 empleados de nómina, donde ustedes trabajan como ejecutivo o como gerentes, tal vez califica por la visa L1. La idea de la visa L1 es transferencia de su empresa mexicana a su empresa nueva en los Estados Unidos. Tiene que trabajar como ejecutivo en México, y un ejecutivo supervisa gerentes, o un gerente que supervisa profesionistas, gente con título, ¿verdad? Y hay que tener la experiencia trabajando con la empresa por lo menos 1 año de los 3 años pasados, o puede ser el dueño de la empresa, ¿verdad? Pero eso es lo que tiene que ser. El primer análisis es qué tienen aquí en México. Y luego sería la empresa en los Estados Unidos donde van a transferirse. La empresa de los Estados Unidos pueden formarlo, tienen que tener oficina comercial, tienen que tener cuenta bancaria con un poco de dinero en la cuenta y tienen que tener plan de negocio. El beneficio de la visa L1 es que no requiere que haya empleados para arrancar, no requiere inversión, gasto de dinero, no requiere comercio y no requiere que tengan clientes para poder empezar en los Estados Unidos. La visa L1 es lo que usamos para empresas normalmente muy grandes, pero también se puede usarlo para su empresa que está a tamaño mediano aquí en México. Para poder extender la visa L1, tiene que tener las operaciones que sigue en México, ¿verdad? Es la primera parte del análisis. Y luego hay que enfocar en lo que han hecho en los Estados Unidos con la nueva empresa. El primer año no requiere que haya empleados, pero cuando pides la extensión de la visa L1, hay que tener empleados. Y entre unos 6, 7 empleados de nómina, y uno de ellos, si usted trabaja como ejecutivo, tiene que ser un gerente. Ahí también tiene que probar que hay operaciones, facturación, cuentas a cobrar, básicamente operaciones, ¿verdad? Hay muchas empresas, desafortunadamente, que no necesariamente crezcan tan rápida como que requiere la visa L1. Entonces, a veces buscamos otras alternativas. Una de las alternativas viene abajo de TEMEC. Y el TEMEC y lo que era antes el Tratado de Libre Comercio, tenemos desde 92. Y es importante entender que existe visas abajo de los tratados. Y una de las visas importantes es la visa E1. El E1 enfoque en comercio. Lo que tiene que tener es una empresa de los Estados Unidos. Los dueños son 50% o más mexicanos, ¿verdad? Entonces puede tener socios de los Estados Unidos y hay que probar que tienen comercio entre los Estados Unidos y México. Eso puede ser que la empresa de los Estados Unidos compra mercancía fabricada en los Estados Unidos y que lo venden a México. Por ejemplo, hay la pipa en la industria petrolera, que lo fabriquen en los Estados Unidos, o bombas, y que lo venden a sus clientes en México. O que la empresa de los Estados Unidos compra algún producto en México, como dice José Antonio, agricultura, frutas, vegetales,
que lo compra y que lo pasa a través de la empresa de los Estados Unidos puedan calificar por la visa E1. El interesante de la visa E1 no requiere empleados menos el dueño o gente que quiere manejar el negocio, pero tienen que tener comercio sustancial. Comercio sustancial para nosotros es ventas de alrededor de $400,000 al año o más, o alrededor de $30,000 al mes. Y es importante tener varias transacciones, ¿verdad?, para calificar por la visa E1. Si su empresa en los Estados Unidos no tiene comercio entre los Estados Unidos y México, pero tal vez tiene inversión, podemos usar otra opción que viene abajo de TMEC, que es la visa E2. La visa E2, igual como la visa E1, requiere que 50% de las acciones están en manos mexicanos que no son residentes o ciudadanos mexicanos. Puede tener socio de los Estados Unidos o puede ser 100% mexicano. Pero eso también requiere que la empresa tenga inversión sustancial. Una inversión sustancial es una inversión donde hay riesgos que cuando no hay garantía en retorno de su dinero. Normalmente estamos hablando de unos $250,000 o más dinero gastado, porque tiene que tener riesgo. Lo que no es riesgo es dinero en el banco, dinero en inversiones pasivas, por ejemplo, dinero en la bolsa de valores. Entonces, la visa E2 puede funcionar para gente que le interesa invertir en puede ser su propio negocio que tiene muchos activos donde tiene que gastar mucho dinero, o tal vez buscas una franquicia. Ahorita de moda hay muchas oportunidades en la área de bienes raíces donde están haciendo el programa de flipping houses y cosas así, y eso puede ser muy buena inversión. Entonces la visa que enfoca inversión es la visa E2. Otra visa importante sería la visa TN. La visa TN es para los empleados que quieren traer de México. La visa TN también viene abajo de TMEC y es una lista muy cerrada, no es cualquier profesión. Son limitados, pero unos ejemplos son abogados, contadores, ingenieros, químicos, entonces gente que tienen el título y cédula profesional. Esos son los dos requisitos importantes. Entonces, a veces podemos usar una empresa nueva en los Estados Unidos y si van a contratar empleados que califican por la visa TN, no requieren ni siquiera la transferencia como la visa L1, la matriz en México, o comercio o inversión. Podemos hacer la visa totalmente, depende en el título de la persona que quiere mandar a trabajar con ustedes en los Estados Unidos. ¿Okay? Todas las visas tienen las opciones de traer a tu familia. La visa L1 traiga la visa L2, su familia, L2 su esposa y tus hijos menor de 21 años. La visa E1 es E1 para dependiente esposa y los niños, E2 también, E2 para la esposa o esposo y los niños. La visa TN tiene los dependientes con la visa TD. Las visas L1, E1, E2 permiten que el dependiente esposa o esposo puedan conseguir un permiso de trabajo. Y eso es importante porque pueden conseguir otro trabajo afuera de lo que están haciendo la persona que tiene la visa principal. Entonces, para hacer un resumen de todas las visas, y la palabra es importante, la visa B1 es para la visita. ¿Okay? La visa L1 es de transferencia. Hay que tener la empresa en México y transferirse a la empresa de los Estados Unidos. La visa E1, el enfoque es comercio de producto mexicano hacia los Estados Unidos o producto norteamericano hacia México. Y la visa E2 es inversión, dinero gastado, hay riesgo. Y la visa TN, la importancia sería el título y cédula profesional del empleado. ¿Okay? También quisiera hablar un poco del tema de proceso inmigrante a los Estados Unidos. Hay mucha gente que le interesa emigrar a los Estados Unidos y claro, hay varias maneras de hacerlo. Hay un programa, por ejemplo, a través, la inversión es el proceso EB5. EB5 no es una visa,
es un proceso para lograr la residencia permanente. Primero logra la residencia condicional y luego la residencia permanente. Y es basado en una inversión. Ahorita la inversión mínima son $500,000 en áreas bajo de empleo o rural, y son nada más para gente que están haciendo la inversión directa, que van a formar su propio negocio, que ustedes lo van a participar en el manejo de este negocio, y hay que contar los actuales empleos. El proceso EB5 requiere que generes 10 nuevos empleos en los Estados Unidos. Entonces, el EB5 directo requiere que están actuales empleados, con los nombres y evidencia que ellos pueden trabajar legalmente. Hay otro proceso que en este momento está de pausa, es el proceso EB5 de centros regionales. Estamos esperando que renueven la ley de centros regionales que se venció a finales de junio de este año. Esperamos que tal vez en diciembre renueven eso. Y la diferencia importante es, los montos ahorita son iguales, pero ellos cuentan los empleos indirectos, que realmente es una superventaja, porque el empleo está basado en cuánto gasta en el proyecto. Muchos proyectos son de edificios, construcción. Entonces hay una fórmula que dice, si gastas cierta cantidad de dinero, generas ciertos trabajos indirectos. Entonces no es en una lista de empleos nuevos, es basado en un estudio económico. La mayoría de los casos pasados del proceso EB5 ha sido a través de los centros regionales, pero ahorita están agarrando la onda de los casos EB5 directos. Además de eso, hay la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos. Por ejemplo, si una persona tiene mucho reputación nacional o internacional, pueden solicitar su propia residencia a través del EB1A. Hay otro proceso donde pueden autopatrocinar, que es lo que le llaman en inglés el National Interest Waiver, enseñando que el trabajo que ustedes lo van a hacer en los Estados Unidos van a ayudar a los Estados Unidos. Y además hay otros procesos donde hay muchos empleadores en los Estados Unidos buscando gente que vengan a trabajar con ellos, y ellos están dispuestos de tramitar la residencia de estas personas. Eso es a través del proceso EB3, donde trabajan en puestos que requiere un poco de experiencia para poder calificar a inmigrar a los Estados Unidos. Fue un placer de hablar con ustedes de estos temas. También quiero ofrecer a darle consultas a cualquier persona que viene, que están viendo este programa. Por favor, se puede ponerle en contacto tal vez con mi amigo Raúl Fernando Díaz Peña, y podemos agendar una consulta gratis de unos 30 minutos. Vaya, muchas gracias. Estimado John, muchísimas gracias. La verdad es que muy claro la explicación que nos das sobre la forma de emigrar a los Estados Unidos. Y la verdad es que, bueno, después de haber escuchado las dos partes, la integración que nos platica el doctor Lozano, ¿verdad? La integración que podemos hacer de nuestras empresas al mercado norteamericano y la forma de emigrar, quisiera yo nada más redondear que para aterrizar estas ideas, el despacho que yo represento puede apoyar a personas físicas o empresas para lograr ampliar sus horizontes en los Estados Unidos, dando distintos servicios, la asesoría jurídica corporativa a través de distintos despachos que yo tengo corresponsales en Estados Unidos, asesoría fiscal y contable, con distintas oficinas corresponsales, de abogados y contadores públicos, la asesoría para encontrar vehículos de inversión, para conseguir las visas, la EB5, como lo comenta el abogado de migración John Mayer, a través de Centro Regional, y la E2, también asesoría para obtener a través del trabajo personal la visa EB3, que también mencionó el abogado de migración John Mayer. Y también la posibilidad de referirlos con algún agente
de seguros en los Estados Unidos. Para no salirme del tiempo, quisiera yo únicamente poner tres o cinco de las preguntas que nos están poniendo ahorita en el chat. El primero de ellos es para John Meyer. ¿Cuántos años dura una visa E2? ¿Y cómo puedo hacer cómo se puede hacer la inversión que se requiere? Ok, gracias. Ahorita la visa E2, muy interesante la pregunta, son para 4 años y eso cambió hace un año, ¿verdad? Entre 2010 y 2020, de 1 de agosto de 2020, era nada más un año que le dieron el sello para la visa, pero el 1 de agosto de 2020, abajo de un acuerdo entre los países, los Estados Unidos y México, ampliaron la visa a 4 años. Entonces es súper importante a los mexicanos porque no tienen que regresar todos los años a tramitar la nueva visa. Entonces, la segunda parte de la pregunta era de cómo lo hacen la inversión. Exactamente, ¿cómo se puede hacer la inversión que se requiere? Mira, básicamente hay que formar su empresa primero en los Estados Unidos, abrir cuenta bancaria, la empresa abre la cuenta bancaria, ustedes pasan el dinero a la cuenta y de la cuenta la empresa lo gasta y basado en este gasto podemos tramitar la visa. Es importante que la empresa esté en el punto de abrir o que puede ser que está operando. Hablé con un cliente hoy que ya tiene su caso pendiente de la visa E2 y tiene una cafetería y que eso está operando con 6 personas aunque está fuera del país, ¿verdad? Entonces, puedes comprar una empresa que ya está hecha, entonces eso sería más rápido después que haga la compra. Pero si tiene que ser varias compras para poder arrancar el negocio, va a tardar más. Entonces, yo le por favor agenda una consulta y podemos hablar de muy específico su plan de inversión en los Estados Unidos. Gracias, John. Una pregunta que va en más o menos el mismo sentido es, si yo pongo una sucursal de mi negocio en los Estados Unidos, ¿puedo ir a trabajar en mi propia empresa? Claro, se puede. El análisis empieza con la visa L1, la transferencia. Depende del tamaño de su empresa en México, tal vez califica usando la visa de transferencia. Si no, podemos ver si califica como una empresa que tiene comercio o una empresa que tiene inversión. Entonces, hay que analizar su caso y los datos muy al fondo para tratar de llegar a lo que sería la mejor estrategia para su caso. Okay. Otra pregunta es, ¿cómo funciona la EB3 y cómo puedo obtenerla? El EB3 es un proceso para emigrar a los Estados Unidos, no es una visa, ¿ok? Entonces, tiene que buscar una empresa que puedan ofrecer un trabajo y hacer el proceso que le llaman el Perm Labor Certification. Es un proceso cuando que la empresa tiene que probar que no hay suficiente, que no hay ciudadanos americanos o residentes permanentes que pueden hacer el trabajo que están ofreciendo. Y ahorita en muchos trabajos, por ejemplo, el tipo de gente que trabaja en los hoteles, gente que trabaja en el delivery service con Amazon y todo eso, hay una escasez de empleados. Entonces, esta gente está buscando gente, aunque están afuera del país, entonces están haciendo este tipo de proceso para poder atraer gente de afuera y ustedes gozan con la residencia permanente. Ustedes llegan a los Estados Unidos con el green card, con la residencia, para poder trabajar con estos empleos. Magnífico, John. Y algunas preguntas se repiten, creo que las has contestado todas. La última es una pregunta que yo voy a contestar. ¿Un mexicano puede comprar un seguro en los Estados Unidos? Sí, desde luego que sí, sí lo puede comprar. Bueno, dado que las preguntas... ¿No hay preguntas para José Antonio? No hay preguntas para José Antonio. Lo siento, José Antonio. Creo que lo que dijo José Antonio fue excesivamente claro. Exactamente, fue tan claro que no hay preguntas. Después de muchos años de experiencia como profesor, creo que ha logrado pulir esa parte. Mi estimado Michel, Curi,
te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas abierto las puertas del Centro Libanés. La verdad es de que no me ofrezcas diciendo que es mi casa, porque me la voy a creer y voy a estar aquí todos los días. Muchísimas gracias, y también de Mérida, quien tengo raíces en esa hermosísima tierra. Estimado José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Estimado John, muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, pues les quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que nos hicieron favor el día de hoy de conectarse, de escuchar lo que tenemos que decir, y muchísimas gracias a todo el equipo que hace esto posible. Es importante, no sé si quieras mencionar que el programa es grabado, que se va a subir a redes. Efectivamente, también quiero mencionar que, como bien dice nuestro presidente, el programa es grabado y posteriormente se subirá a las redes sociales, tanto el Centro Libanés como las que puede tener el despacho Foster y el de un servidor. Y de verdad quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes. Por favor, te puedo pasar la palabra, estimado Michel, para que nos hagas favor de cerrar el evento. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, John. Platicaba ahorita en corto con el doctor Lozano, y pues bueno, la verdad es que yo me siento muy, muy orgulloso de poder ser su amigo, y me queda claro por qué no hay preguntas. Es tan claro y tan conciso que de verdad hasta yo le entiendo. Ya es un decir. Yo les agradezco mucho, reitero mi cariño y agradecimiento para mi querido presidente en Mérida, Ricardo Elías Dajerlisha, por tu apoyo, por compartir siempre estos momentos y ayuda para este seminario, que espero haya sido, bueno, no espero, estoy seguro que es de utilidad. A todos nos alimenta ante un panorama pues económico, social, que viene esto, pues viene. Y el dato que daba José Antonio con respecto al número de estudiantes que dejan de ir a la escuela en cualquiera de sus grados, algo tenemos que hacer como sociedad para que ese número pues disminuya y que seamos más los que estamos preparándonos para un futuro mejor. A mí no me resta más que darle las gracias, y sí, aunque se enoje Raúl, reiterarle, esta es tu casa. Muchas gracias a todos. Estamos como de eco, ya se acabó el segmento de eco. Sí.